Bienvenidos a esta clase completa sobre el ambiente preparado. Cómo transformar mi aula en un ambiente Montessori. Para hacer esto, tenemos que conocer cuáles son las características de estos ambientes y a partir de allí nosotros vamos a poder hacer pequeños cambios hasta lograr transformar un ambiente ideal para nuestros niños. En la etapa de 0 a 6 años, los niños necesitan la independencia física y psicológica. Por eso, nuestro objetivo principal para preparar un ambiente va a ser fomentar la independencia del niño. También no hay que olvidarnos del objetivo general de la educación Montessori, que es guiar y acompañar su desarrollo humano, tanto en los aspectos emocional, cognitivo, espiritual y físico. Y aunque esto te pueda parecer un poco teórico, en Montessori lo llevamos a la práctica. Vamos a hablar en primer lugar del espacio. La cantidad según área, y estamos hablando de lo ideal, es 25 niños por 100 metros cuadrados. Ahora bien, consideremos que esta es una recomendación, que es lo ideal, pero que no va a corresponder a la realidad que tenemos muchas maestras que trabajan en aulas pequeñas. También no corresponde a muchos hogares que quieren trabajar con la filosofía o con la pedagogía Montessori y viven muchas de estas familias en lugares pequeños como departamentos o mini departamentos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las primeras recomendaciones es revisar qué es lo que tenemos en casa y sacar todo aquello que no tenga un propósito inteligente. Y si tenemos los muebles, vamos a arrimarlos hacia la pared para dejar espacio en el centro. ¿Por qué necesitamos este espacio? Porque los niños necesitan desplazarse de un lugar a otro, necesitan trabajar en el piso, necesitan estirarse, necesitan saltar. Entonces, si los niños no tienen este espacio, no van a poder hacer estos movimientos espontáneos que se necesita en esta primera etapa de desarrollo. Otra de las características de este espacio es que las paredes no tienen decoración. Ya sabemos que la decoración excesiva, colorida, solamente origina la sobreestimulación y la distracción de los niños. Entonces, evitamos esto. Utilizamos colores claros también para poder ver la suciedad. Entonces, si es que mi pared está sucia, ¿qué hago? Lo limpio. Y los niños también nos pueden ayudar en esta limpieza. Tanto la limpieza como la iluminación, la ventilación son características que necesitamos todos los seres humanos para poder vivir sanamente. El mobiliario. El mobiliario está a la altura de los niños, son mobiliarios abiertos, no tienen puertas y también tienen colores neutros o un color natural. No hay ninguna recomendación explícita de que sea color blanco o de que sea de un color madera, solamente de que estos colores tengan mucha armonía visual. ¿Por qué? Porque otra de las características que debe tener todo ambiente es la armonía y la estética. Entonces, vamos a elegir colores neutros o colores de repente pasteles que ayuden al niño a trabajar en un ambiente armonioso visualmente y donde se puedan concentrar. Vamos a especificar un poco más acerca del mobiliario. Las mesas tienen que estar al tamaño de los niños. Se sugiere de madera o de color claro. En su mayoría tenemos mesas individuales, pero también hay mesas grupales, y esto responde a la característica propia de los niños en esta primera etapa de desarrollo. Las mesas y también las sillas tienen que ser livianas. ¿Para qué? Para que los niños lo puedan transportar, tanto las sillas como las mesitas cuando ellos lo necesiten. Y esto forma parte de la práctica del día a día en un ambiente Montessori. No tenemos una mesita para cada niño. Si tenemos, por ejemplo, 25 niños, podemos tener unas 10 o 12 mesas. ¿Por qué? Porque algunos niños pueden estar trabajando en mesa, otros pueden estar trabajando en piso, otros pueden estar trabajando fuera del aula. Se sugiere que cuando trabajemos con edades mezcladas, pues tengamos también 2 tamaños de mesa y 2 tamaños de silla. En cuanto a los estantes también tienen que estar a la altura del niño. Si tenemos estantes muy altos, corremos el riesgo de que el niño pueda trepar para alcanzar algo. El color también debe ser neutro, no tienen puertas. Estos estantes son abiertos y tienen el material que se presentan en cajitas, en bandejas, y esto es como una invitación para que el niño pueda coger el material y se motive a trabajar.
Tenemos tapetes, claro que sí, para poder trabajar en el piso. Estos tapetes también tienen colores neutros. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros colocamos un material colorido sobre el tapete y si mi tapete tiene muchos dibujitos, muchos colores, voy a perder el enfoque de mi atención en el material. Por eso es que estos tapetes tienen que ser de colores enteros y neutros o colores suaves. También tenemos tapetes de varios tamaños y esto va a depender de los materiales que tengas en tu aula. Si tienes materiales de construcción grande que son o miden más de 1 metro, entonces tus tapetes tienen que tener como longitud más de 1 metro. En Montessori, por los materiales que tenemos en el área de sensorial, en el área de matemática y por las lecciones grandes que hacemos en el piso, tenemos tapetes de 1,20 m por 60 o por 80, tapetes medianos de 60 por 40 y también tapetes pequeños para usarlo en la mesa. ¿Por qué son tan importantes los tapetes? Porque el tapete le va a dar un límite de trabajo al niño, va a hacer que este material que el niño está utilizando sea muy especial. Cuando nosotros colocamos cualquier adornito o tal vez un florerito sobre un tapete, hace ver o nos hace sentir que lo que estamos viendo o lo que está sobre nuestra mesa es muy especial. De la misma forma se tratan los materiales, porque el material de trabajo es especial para los niños. La línea o la elipse. Quizás has escuchado de los ejercicios que se hacen sobre la línea o las actividades en la línea. Esta línea tiene forma elíptica. No tiene forma de circunferencia, no tiene forma de ovoide. ¿Y esto por qué? Porque la elipse representa la trayectoria de la Tierra que da alrededor del Sol, es decir, el movimiento de traslación. Sobre esta línea vamos a celebrar los cumpleaños porque el niño simula que está dando una vuelta alrededor del Sol por cada año que cumple. También en esta línea vamos a hacer actividades de control de movimiento. Se recomienda que esta línea esté pintada. ¿Y por qué la línea tiene que estar en el aula principal? Porque María Montessori se dio cuenta que los niños de 3 años, 4 años, y no solamente María Montessori, sino todos sabemos y observamos a los niños que buscan caminar sobre muritos, sobre líneas de las veredas, sobre tronquitos. Hay una necesidad del niño de perfeccionar este movimiento de marcha. Por eso es que llevamos esta línea al aula para hacer diversas actividades o ejercicios de control de movimiento. Decorar con manualidades las paredes no tiene ningún objetivo pedagógico. Por más que nosotros intentemos buscar ese objetivo, lo único que vamos a encontrar es el desinterés del niño o la hiperestimulación o la distracción. Entonces, ¿qué podemos tener? Podemos tener cuadros de diferentes artistas y también cuadros como fotografías de la naturaleza, de animales, de familias, de diversas personas en el mundo o alguna fotografía de mi localidad. De esta forma, estamos acercando al niño a interesarse un poquito más acerca de su naturaleza, de su entorno y también a conocer más a estos artistas. Recordemos que la escuela y el aula es la casa de los niños. Por lo tanto, si es que vas a traer por primera vez un cuadro, avisa a los niños. Anticipadamente puedes usar el mural de los eventos o de los acontecimientos para decirles a los niños que vas a traer, por ejemplo, el día lunes, algo muy bonito para el aula. Te dejo en la descripción el video de cómo usar ese mural de los eventos o de los acontecimientos Montessori. Cuando lleves finalmente el cuadro y le presentes a los niños, preséntalos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, que ellos puedan observar, admirar lo que hay en el cuadro. Dile el nombre del artista, del fotógrafo o de lo que hay en el cuadro. En las horas de trabajo de los niños podemos utilizar como fondo la música clásica. Sabemos que este tipo de música estimula el cerebro, mejora la memoria, la atención, la concentración y la creatividad. La música clásica también la usamos para hacer actividades de regulación de movimiento en la línea o en la elipse. Tampoco nos debe faltar un espejo. El espejo promueve el autoconocimiento y cuidado de sí mismo. Si los niños no están muy interesados en usar un espejo, puedes traer una cremita, los niños pueden llevar su peine y modélales de qué forma pueden utilizar este espejo. Las colchonetas.
Si los niños pasan largas horas en la escuela, es necesario tener colchonetas o pequeñas camas para que puedan descansar. Tendales y lavaderos. Al igual que una casa, necesitamos tener estos tendales y estos lavaderos porque hacemos actividades reales de cocina y actividades de limpieza que forman parte de las actividades del cuidado del ambiente. Por lo tanto, en Montessori no tenemos lavaderos de mentira o lavaderos de juguete o tendales de juguete, porque los niños trabajan con actividades reales. La presencia de la naturaleza es esencial en el desarrollo del niño. Por lo tanto, tenemos esta presencia dentro del aula y fuera del aula. En el aula tenemos los floreros, las macetas, podemos tener un acuario, ya que muchas veces no nos es posible tener una mini granja o mascotas en la escuela, entonces podemos optar por un acuario. También tenemos la mesa de la naturaleza. Fuera del aula tenemos que tener un jardín, en lo posible árboles, en lo posible un arenero y también un huerto. La mesa de la naturaleza, también llamada la mesa de la observación. Este es un rincón que les gusta mucho a los niños y que lo debemos tener siempre en un lugar muy iluminado. Aquí los niños van a poder observar y acercarse más a la naturaleza. El objetivo de esta mesa es fomentar la capacidad de observación, admiración y conocimiento de la naturaleza. ¿Qué podemos colocar sobre estas mesas? Frutas, vegetales, hojas, piedras, conchitas, tronquitos, semillas, flores o de repente también algún experimento. Si es que los niños desean observar algo que les llama mucho la atención, como puede ser algún trabajo bonito que hayan hecho, también lo podemos colocar en esta mesita. Aquí también colocamos los experimentos de botánica que hacemos en el área de cultural. Muy aparte, podemos acompañar a esta mesa de la naturaleza con fotografías, con algún libro, con animalitos de juguetes, pero todo tiene que tener como objetivo fomentar esta capacidad, este interés en conocer más la naturaleza. Para empezar a implementar esta mesa de la naturaleza en el aula, empieza solamente colocando un solo elemento. Cuando los niños ya aprendan a utilizar esta mesa de la naturaleza, podrás colocar más elementos. El rincón de la paz o la mesa de la paz. Este es un lugarcito especial donde los niños pueden ir a refugiarse cuando se sientan agobiados, cuando se sientan enojados, cuando se sientan tristes. Entonces, este lugarcito tiene que estar preparado de una forma muy especial. Podemos colocar 2 cojines, podemos colocar sillitas y lo podemos decorar con alguna flor o con alguna plantita. También podemos colocar elementos que le ayuden al niño a poder regular esas emociones que está viviendo de manera intensa. Por ejemplo, un reloj de arena para que ellos puedan ver cómo cae la arena, un peluche o una piedra bonita, un aromatizante natural, pequeñas cascaditas, pelotitas antiestrés, libros donde se muestren paisajes o cuentos muy cortos sobre emociones o sobre la paz. También podemos tener un estetoscopio, un palo de lluvia, una caracola para escuchar estos sonidos relajantes. Pero no vamos a tener todos estos elementos juntos sobre la mesa. Lo podemos tener en una caja para que el niño pueda elegir qué elemento quiere utilizar y este elemento o este objeto le va a ayudar a poder calmar estas emociones. Entonces, este rincón o mesa de la paz es un recurso para resolver conflictos internos, pero también para resolver conflictos externos. Por ejemplo, cuando 2 niños se han peleado, pueden ir a la mesita de la paz para poder conversar y nosotros guiarlos en esta resolución del conflicto. El rincón de arte. Aquí tenemos que tener al menos los materiales básicos muy bien organizados, ya sea por colores, por tipos y siempre dispuestos para el uso libre de los niños. Por ejemplo, tenemos lápices de colores para todos los niños y cada color está organizado en un recipiente distinto. De igual forma debemos hacer para las plastilinas, para los rotuladores o los plumones, para los folios, etc. También en este rincón de arte tenemos que tener las pizarras para escritura y dibujo libre. Alternativamente podemos tener los caballetes para pintura o mesas grandes para poder hacer trabajos individuales y también grupales. El rincón del libro. Debe ser un lugar muy especial que invite al niño a la lectura.
Por eso no se necesita que esté súper decorado, porque lo que tiene que llamar la atención son justamente los libros. Por eso los libros tienen que estar con las tapas expuestas, como lo vemos en la fotografía, para que los niños puedan elegirlos. Podemos tener silloncitos y si no, simplemente un tapete con almohaditas donde los niños se puedan sentar cómodamente para leer. En este rincón podemos tener también revistas, álbumes, tarjetas, atlas y conforme a la necesidad que tiene el niño en esta primera etapa de conocer su mundo real, es que evitamos cuentos o libros que tengan personajes ficticios, porque el niño todavía no puede distinguir la realidad de la fantasía. Entre los temas que nosotros podemos elegir son aquellos libros que nos hablen de las casas de diferentes partes del mundo, de mi localidad, de lugares geográficos, de familias, de medios de transporte, de herramientas y también cuentos que se relacionen con las propias vivencias de los niños. Recordemos que los libros los tenemos que cambiar de manera periódica. Vida práctica es el primer sector o área curricular que trabajamos en Montessori. El objetivo de vida práctica es aprender las tareas de la vida cotidiana y con esto logramos la normalización. También desarrollamos la atención, la concentración, la memoria de trabajo, la independencia, la autonomía, el orden y el desarrollo social. Entre estas actividades que vemos en las fotografías también podemos ver que el niño desarrolla sus movimientos gruesos y sus movimientos finos. Tenemos actividades como el cargar objetos, trasladar una mesa, una silla, aprender a cargarla, abrir y cerrar frascos, cajas, puertas, hacer trasvases con líquidos, con sustancias sólidas también, servir agua o refresco, usar las cucharas, goteros, pinzas, actividades como moler, cortar y preparar diversos alimentos. También tenemos actividades de cuidado del entorno, como es el barrer, lavar, colgar en el tendal, exprimir, desempolvar, etc. Entre las actividades de cuidado de la naturaleza, que lo empezamos en vida práctica y lo continuamos en el área de cultural, está el regar el jardín, macetas, limpiar hojas, barrer las hojas secas, sembrar, etc. También tenemos actividades de cuidado de sí mismo, como lavarse las manos, las uñas, la cara, usar accesorios de ropa como botones, lazos, broches. Los niños aprenden a quitarse y ponerse la chaqueta y también otras prendas de vestir. El siguiente sector o área curricular es sensorial. En sensorial vamos a tener materiales para realizar actividades que eduquen cada sentido. Por ejemplo, tenemos materiales para educar la vista, como son aquellos materiales que le podemos decir materiales de construcción. La torre rosa, la escalera café, los listones rojos. Materiales para la discriminación de colores, como la caja 1, la caja 2 y la caja 3. Vamos a ver que hay materiales que van a ir desde lo más sencillo a lo más complejo, ya que el objetivo es refinar cada uno de los sentidos. También tenemos materiales como los frasquitos de sonido para desarrollar el sentido auditivo. Materiales como las telas para emparejar, para trabajar el sentido táctil. También tenemos otros materiales para trabajar el sentido olfativo, gustativo, el sentido térmico y bárico. Sector o área del lenguaje. Tenemos como objetivo principal desarrollar las habilidades de expresión oral y también aquellas habilidades relacionadas a la lectura y escritura. Aquí en lenguaje vamos a encontrar materiales muy conocidos como son las letras de lija y la caja del alfabeto. Además, hay mucho material que es preparado o elaborado por la propia maestra. Tenemos materiales para enriquecer el vocabulario como son las tarjetas clasificadas y las tarjetas de 3 partes. Además, también tenemos materiales para trabajar la discriminación de los fonemas como son los objetos pequeños y mucha tarjetería. También tenemos materiales para trabajar la escritura, como son las inserciones metálicas, la caja de arena, el kit de pizarras Montessori. También las letras de lija nos van a ayudar a desarrollar la escritura y otros materiales que la maestra seleccione y elija para esta área. Ahora tenemos al sector o área de matemática. Como objetivo de esta área es desarrollar las habilidades matemáticas yendo desde lo concreto hacia lo abstracto. También resolver situaciones relacionadas a las matemáticas.
Aquí vamos a encontrar material estructurado y también material complementario que es elaborado por el propio docente. Por ejemplo, entre los materiales para trabajar el conteo tenemos a las barras numéricas, los números de lija, las cajas de uso y los contadores rojos. También para trabajar la construcción de los números hasta los miles tenemos las perlas doradas y las tarjetas de numerales. Estos mismos materiales nos van a servir para trabajar todas las operaciones hasta las divisiones. Además, también tenemos tableros de suma y resta, tableros de multiplicación, tableros de división, entre otros materiales. Como último sector o área curricular tenemos a Cultural, y en Cultural encontramos historia, geografía, zoología, botánica y ciencias en general. El objetivo de Cultural es fomentar el interés por el conocimiento del mundo y la naturaleza, y también preparar al niño para encontrar su papel en la sociedad. Aquí vamos a encontrar algunos materiales estructurados, tales como los mapas, los globos terráqueos y banderas de geografía. Asimismo, tenemos materiales para botánica y zoología, como son los rompecabezas. Hay muchísimos otros materiales que son hechos y preparados por el propio docente, como los calendarios, las tarjeterías de diversas temáticas y selección también de objetos. Cabe resaltar que se debe siempre priorizar todas aquellas actividades vivenciales o de campo que acerquen al niño a la naturaleza y a su entorno social. Recuerda que para iniciar con un ambiente preparado, no necesariamente tienes que comprarte todo el material Montessori, ya que estos se pueden reemplazar si conoces el propósito de cada área y de cada material, y por supuesto los fundamentos como son los principios filosóficos y pedagógicos del método.